Nuevo, estoy en representación de la doctora Margarita Vázquez, quien preside el instituto en el Departamento Judicial de San Isidro, con quien organizamos esta charla, y también al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial también de San Isidro, que por ellos los convocamos, y trajimos al doctor Gonzalo Rodríguez, quien es egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Cursó estudios de posgrado en Argentina, Francia y Canadá. Es docente de grado y posgrado en diversas universidades del país. Ha escrito numerosos artículos de doctrina acerca de los derechos de usuarios y consumidores, como también ha participado en diversos congresos y jornadas como disertante. Actualmente se desempeña como prosecretario letrado de la Procuración General de la Nación, a quien le agradezco muchísimo su presencia, y quiero decirles que hoy vamos a tratar el tema de la intervención del Ministerio Público cuando hay procesos en los cuales se tratan relaciones de consumo. Es un tema para nosotros, tanto a nivel provincial como nacional, de muchísima actualidad y de preponderancia, ya que en este momento hay muchos juicios en los que intervienen los fiscales, y gracias a la intervención de ellos llegan cuestiones a las cortes para ser resueltas por los usuarios y los consumidores. Así que los dejo con la palabra de Gonzalo. Les vuelvo a reiterar que todas las preguntas que quieran las pueden hacer por el chat. Gonzalo, al finalizar la disertación, va a contestarlas, y les agradezco a todos y muchísimas gracias, Gonzalo, por dar tu tiempo y dedicación. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer estar compartiendo la tarde del día de hoy con un tema tan importante como se resaltaba recién, de la intervención del Ministerio Público en materia de protección de consumidores y usuarios. En primer lugar, quiero agradecer, obviamente, al Instituto de Estudios Judiciales de la Corte, al Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, a la doctora Nuevo y a la doctora Marava por la invitación a participar y a tratar de esbozar algunas ideas al respecto en el día de hoy. Antes que nada, necesariamente voy a pedir disculpas antes de arrancar. ¿Por qué? Porque a lo largo de la disertación intentaré hacer foco en la intervención del Ministerio Público en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, pero creo que por un vicio propio de mi desempeño profesional y de mi trabajo, al trabajar en el Ministerio Público Fiscal Federal, en este caso, probablemente haga algunas remisiones teniendo en cuenta las diferencias que existen entre la regulación de uno y otro ministerio. A partir de ahora, si les parece, voy a compartir la pantalla para pasar un PowerPoint que preparé, muy sencillo, con un poco las ideas que voy a ir tratando de esbozar. Así que bueno, si les parece bien, arrancamos. Decíamos, la intervención del Ministerio Público en el ordenamiento jurídico de protección de los consumidores y usuarios, un tema de mucha actualidad porque, como bien decía la doctora Nuevo, hay muchos fallos que se están dando a partir de una participación verdaderamente activa de los diferentes ministerios públicos que en nuestro país conviven. Hablo tanto del Ministerio Público Fiscal Nacional o Federal, como también con los ministerios públicos de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias, como puede ser, por ejemplo, el Ministerio Público de Córdoba, donde a instancia precisamente de este organismo, extrapoder o no, de esa discusión de constitucionalistas que viene desde hace un tiempo, ha logrado, por ejemplo, una condena muy relevante en materia de comercio electrónico, otro tema de también importantísima actualidad que hoy por hoy ocupa al derecho de los consumidores y usuarios en general. Ahora bien, para empezar a hablar del Ministerio Público, su rol, la función a la que es llamado en materia de derecho privado, entiendo indispensable tratar de dar un marco no normativo, sino un marco cognoscitivo en general, mediante el cual ese Ministerio Público se va a comenzar a desenvolver. No es lo mismo hablar de un Ministerio Público
digamos, que se encontraba operativo hace 20, 30 años atrás, que un ministerio público en un contexto donde el derecho privado ha sufrido, en palabras de Gonzalo Soso, una verdadera resignificación, una verdadera recodificación, una verdadera implantación normativa de nuevos conceptos jurídicos, de nuevos valores, de nuevos principios, que se engloban en lo que se ha conocido como el proceso de constitucionalización del derecho privado. Es decir, dejar ese lugar más escéptico que tenía el derecho privado en general, fundamentalmente el derecho civil o el Código Civil en particular, para asumir un derecho privado que está completamente alineado con la Constitución de la Nación Argentina. Esto que parece ser una verdad de perogrullo, no parecía estar del todo encarnado, al menos hasta la última década, diría yo. Obviamente que la implementación del Código Civil y Comercial a partir del año 2015, puntualmente del mes de agosto, provocó esta resignificación de manera indudable. Pero ya algunos años antes se comenzaba a hablar de abandonar este punto de vista formal propio del derecho privado para que el derecho privado adopte un punto de vista más material y donde la Constitución esté proyectada no solo en su normativa, sino en su interpretación. Lo vemos indudablemente en el derecho de familia, en el derecho de la niñez, pero también lo vemos en el derecho ambiental, por ejemplo, con la consagración del derecho ambiental a partir de la reforma constitucional del año 94, en el derecho a la salud, por ejemplo, también se observa mucho, y fundamentalmente en el derecho del consumidor, que si bien su ley originaria se reconoce en el año 93, el impulso indudable que tuvo en nuestro país fue a partir de la constitucionalización de esta rama jurídica a partir del año 94, independientemente de que las distintas interpretaciones, los distintos trabajos de doctrina, los distintos fallos, tardaron años más en instaurarse con el vigor que hoy por hoy los vemos en el día a día. Entonces, ese marco de constitucionalización del derecho privado, es decir, donde el derecho privado verdaderamente adquiere una importancia que abandone ese rol escéptico interpartes para asumir que el Estado también tiene que intervenir en las relaciones entre particulares porque ve algunos desequilibrios que representa la realidad, bueno, ese es el medio, el ecosistema donde tenemos que analizar este Ministerio Público, este rol, esta función que tiene que desplegar todo Ministerio Público en nuestro país. Pero ¿por qué, digamos, emerge esta constitucionalización del derecho privado? ¿Por qué hoy por hoy vemos este derecho privado con una intervención muy fuerte por parte del Estado para vigorizar, por ejemplo, los principios de autonomía de la voluntad, de igualdad? Bueno, esto viene a cuento precisamente porque la sociedad ha cambiado. Cuando hablamos de derecho del consumidor, es indispensable hablar del ámbito sociológico y el modelo económico en el cual se inserta ese derecho del consumidor, para a partir de ahí tratar de identificar la verdadera importancia que este derecho tiene y poder analizar si eventualmente la protección del consumidor se condice con el concepto de interés general al cual está llamado a proteger el Ministerio Público. Si de esta manera consideramos que la protección de los consumidores y usuarios forma parte del interés general de la sociedad, bueno, indudablemente el Ministerio Público tiene un rol fundamental que cumplir en esa rama jurídica. Hablamos de derecho del consumidor y previamente hablamos de sociedad de consumo como esa sociedad que en realidad ha abandonado su epicentro que se ubicaba anteriormente en el trabajo, ¿no? Zygmunt Bauman, que capaz que es el sociólogo que más ha analizado la sociedad de consumo en diferentes publicaciones. En particular, yo siempre destaco una que es Trabajo, Consumismos y Nuevos Pobres. Es una publicación que es de la década del 80, ya bastante antigua, y pese a que este autor se ha conocido por publicaciones más recientes, como es Modernidad Líquida, Amor Líquido, etcétera, etcétera, él explicaba que en realidad nosotros estamos en una sociedad de consumo porque hemos abandonado el trabajo como eje aleccionador, clasificador,
para colocar el eje en el consumo. Y precisamente lo dice con ejemplos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que estamos en presencia de una sociedad de trabajo, toda nuestra vida, todas nuestras relaciones se conformaban a partir de esa idea del trabajo. Hoy, en cambio, la sociedad del consumo alecciona, clasifica y relaciona a todos los sujetos sociales que la componen. Sigmund Bauman hablaba de tres pilares fundamentales para entender a la sociedad del consumo. En primer lugar, hablaba del crédito. Hoy por hoy vemos que la sociedad del consumo es totalmente inviable sin el crédito, no con una definición, si se quiere, de derecho civil 2, ¿no? En materia de obligaciones, sino que como este concepto de que es el medio para adelantar un placer futuro al hoy, a lo inmediato, lo cual era totalmente distinto en la sociedad del trabajo, donde primero se ahorraba para después consumir. Otro de los factores que identifica Sigmund Bauman es el factor de la publicidad, donde hoy por hoy vemos que la publicidad incluso ha abandonado ese rol psicológico que antiguamente tenía. Uno se puede imaginar las primeras publicidades de algunas gaseosas de mucho renombre, cuando destapaban esa gaseosa y había todo un clima de felicidad familiar. Hoy por hoy vemos que en realidad la psicología freudiana no aplica tanto en materia de publicidad, sino que vemos cuestiones que tienen que ver con las neurociencias y donde hay impulsos mucho más irreflexivos por parte de los consumidores para consumir. Bueno, ese también es un punto a destacar o un pilar fundamental para la construcción y la reproducción de este sistema de consumo. Y lo mismo sucede con la moda, pero no la moda ya en el sentido de la indumentaria, sino con el concepto, vinculado con el concepto de lo que es la obsolescencia programada. Es decir, algo que probablemente desde el punto de vista físico tenga un periodo de durabilidad X, pero que la sociedad de consumo dice que antes de que ese producto llegue a esa durabilidad, me lo califique como que es algo viejo o anticuado, ¿no? Y a partir de ahí empiezan los restyling, por ejemplo, en la industria automotriz, donde puede ser que tenga un auto de 3, 4 años, pero para esta sociedad de consumo es un automotor que es, reitero, anticuado, que es viejo, y para seguir perteneciendo a esa sociedad de consumo tengo que aspirar a adquirir el auto nuevo, y eso se puede trasladar a cualquier producto o servicio que se les ocurra. Y lo mismo sucede también con el sistema productivo, un sistema capitalista que ya nadie discute, digamos, la preeminencia de este sistema, pero donde vemos que quienes detentan los medios de producción también regulan o pueden llegar a verse influenciados por la viabilidad o no de una sociedad de consumo más o menos consumista. Esto se explica muy bien desde el punto de vista del trabajador, ¿no? Carlos Gersi se cansaba de repetir que muchas veces el consumidor es el trabajador sin overol. Es decir, si tenemos consumidores que están protegidos de manera saludable en esta sociedad de consumo, vamos a tener una mayor cantidad de sujetos de este sistema haciendo lo que mejor hacen, que es consumiendo. Ese nivel de consumo va a elevar los medios de producción, va a ampliar puestos de trabajo y, en definitiva, esos puestos de trabajo van a estar ocupados por trabajadores que, reitero, son el mismo sujeto en diferente horario, consumidor y trabajador. ¿Qué es lo que quiero tratar de significar con esto? Es precisamente la importancia de base y que se advierte en la subyacencia jurídica y que justifica a la protección jurídica de consumidores y usuarios. Es tan importante la protección de consumidores y usuarios cuando vemos lo que hay detrás de la norma específica que regula la protección, de la ley 24240, del propio artículo 42, cuando vemos un poco más allá, vemos de verdad la importancia gravitante que tiene esta rama jurídica y el rol fundamental que deben cumplir todos los que están llamados a hacer, a materializar la protección de los consumidores y usuarios. Y de esa importancia se deriva, por ejemplo, la nueva tríada contractual que trae el nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? Es decir, a partir del reconocimiento de que estamos en una situación particular, donde se nota cierto desequilibrio,
donde ese desequilibrio también se advierte en el mercado de una manera totalmente masificada y que tiene un impacto económico verdaderamente muy significativo, evidencia una importancia que el derecho y los operadores del derecho no pueden desconocer en absoluto. Ahora, ¿qué causas jurídicas originaron también el derecho del consumo? Bueno, lo que originó el derecho del consumo desde el punto de vista normativo no es otra cosa que la vetustez de un sistema que tiene pruebas fehacientes del fracaso que ha consumado. Hasta el año 93, el mercado de lo que hoy se conoce como mercado de consumo estaba fundamentalmente regulado por leyes como puede ser la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Lealtad Comercial, en su momento, bueno, también la Ley de Abastecimiento, que han sufrido modificaciones. La Ley de Lealtad Comercial fue modificada por una resolución en el gobierno anterior. La Ley de Defensa de la Competencia también sufrió modificaciones, la Ley de Abastecimiento lo mismo, pero tenían una mística muy particular que apuntaba a regular el mercado, como también lo hace la Ley de Defensa del Consumidor, pero para el bienestar de los comerciantes e indirectamente para el bienestar del consumidor. Cuando uno piensa en la Ley de Defensa de la Competencia, por supuesto que tiene un objeto indirecto que es la protección del consumidor, pero en realidad lo que pretende la Ley de Defensa de la Competencia es despejar a aquellos competidores que precisamente hacen una competencia desleal, que precisamente hacen diferentes maniobras, como puede ser cárteles, concurrencias, etcétera, que en definitiva y en primer lugar perjudican a un competidor que en términos generales puede ser considerado un competidor honesto. Lo mismo sucede con la Ley de Lealtad Comercial. Estas causas lo que provocaron fue la instauración de un nuevo eje jurídico. Y ese nuevo eje jurídico se identifica también con la protección del consumidor, cuya ley de defensa del consumidor viene a intentar restablecer ese desequilibrio existente entre las partes, pero fundamentalmente lo que viene a constituir es una norma del mercado. Es decir, desde el sujeto más débil de la contratación, tratar de regular y tratar de desterrar todos los déficits que se evidencian en el mercado. Tal vez el ejemplo o los ejemplos más prácticos con relación a esta nueva idea que trae la protección jurídica de consumidores y usuarios es el supuesto del daño punitivo, ya consagrado desde el año 2008 en la Ley de Defensa del Consumidor y con el nuevo Código Civil y Comercial, con esta idea de sanción pecuniaria disuasiva, y lo mismo sucede con las acciones colectivas o acciones de clase, también, aunque deficitariamente, reguladas en nuestra Ley de Defensa del Consumidor. Esto tal vez son las dos herramientas más significativas que evidencian una regulación del mercado a partir de la situación individual o colectiva, pero en definitiva del último eslabón de la cadena comercial. Pero ¿qué nos dice este derecho del consumidor desde la génesis constitucional? Porque desde la génesis constitucional fue desde donde precisamente se advirtió la importancia de esta materia, no solo en términos jurídicos, sino que también, reitero, en términos económicos. Y eso lo vemos en la presentación del artículo 42 de la Constitución Nacional en el año 1994 por el constituyente bahiense, el doctor Roberto Irigoyen. El doctor Roberto Irigoyen fue el encargado, el miembro informante, para precisamente presentar a la Asamblea Constituyente el artículo 42 de la Constitución Nacional, que originariamente había sido redactado por el doctor Gabriel Stiglitz y que había sido acompañado por el Congreso de Derecho del Consumidor, celebrado por el Instituto Argentino de Derecho del Consumidor del año 1993. Pero fíjense ustedes lo que dice esa presentación del artículo 42 en el año 94. Dice, de la misma manera, el derecho en su permanente evolución reconoce la debilidad intrínseca del consumidor frente al proveedor. Podríamos decir que el derecho en su avance deja de ser garantía de la igualdad formal en las relaciones jurídicas y en definitiva se busca la igualdad sustancial y para que esta se opere precisa elevar al consumidor al nivel del proveedor. Es decir, intentan restablecer ese desequilibrio,
Pero más abajo viene algo que es mucho más importante para esta visión más de mercado, para esta visión que se vincula más a lo económico, a las bases económicas, que dentro de un rato vamos a ver que se vincula también con el orden público económico de la Ley de Defensa del Consumidor. Dice, el derecho del consumidor significa un reaseguro de la libre competitividad del mercado, le da transparencia y posibilita el ejercicio de la libertad económica, y específicamente en función de una finalidad que es la libre elección de los productos por parte de los consumidores. Y si analizamos el texto que proponemos, debemos decir que en principio estamos consagrando los derechos del consumidor, que ya constituyen un imperativo universal, es decir, para el año 94 el mundo ya no discutía que había que proteger a los consumidores y usuarios. Tengan en cuenta que Kennedy ya desde el año 62, cuando fue a presentar la ley antimonopolios al Congreso americano, destacaba ese 15 de marzo de 1962 que los consumidores eran el grupo del mercado menos escuchado, pero que tenían que tener más derechos, más protección, y lo mismo sucedía en el derecho comunitario europeo. Dice, esta categorización de derechos, este es un párrafo que siempre me importa destacarlo, dice, esta categorización de derechos sirve como finalidad de la política por una parte, como fin teleológico para los poderes del Estado por otra, lo cual indudablemente involucra al Ministerio Público, y además como específica herramienta hermenéutica para el Poder Judicial de la Nación. Con lo cual el artículo 42 no solo está consagrando una cláusula constitucional, sino que está dando una manda expresa para toda la sociedad y en particular para el Poder Judicial de la Nación. Y acá hago el asterisco y la salvedad, sea que el Ministerio Público esté dentro del Poder Judicial o fuera del Poder Judicial, como sucede en el ámbito nacional, esto debe ser leído en esa clave. Y esto que yo les digo, que la Ley de Defensa del Consumidor, o mejor dicho, el sistema normativo de protección de consumidores y usuarios, en realidad es una nueva regulación del mercado, también surge del Código de Defensa del Consumidor del Brasil. Quien ustedes ahí están viendo en pantalla es la doctora Claudia Lima Márquez, una de las mayores exponentes del derecho del consumidor en Latinoamérica, brasileña, donde destaca que el Código de Defensa del Consumidor es una nueva regulación del mercado y no una norma simplemente orientada a proteger solamente al consumidor no profesional. Fíjense ustedes que incluso un derecho del consumidor bien aplicado no solo va a redundar también en beneficios del consumidor, sino que también va a redundar en beneficios del propio proveedor, es decir, de aquel proveedor que cumple con el sistema normativo que se prevé en nuestro país. ¿Y por qué destaco lo que dice Claudia Lima Márquez? Lo destaco porque, si bien el Código de Defensa del Consumidor de Brasil no es una fuente directa de nuestra legislación, el Código de Defensa del Consumidor de Brasil es del año 89 y el proyecto de ley de la ley 24240, de la originaria ley 24240, en realidad es del año 86, también redactado por Gabriel Stiglitz, Alterini y López Cabana, y presentado al Congreso por el senador, en su momento el senador León. Y reitero, no es una fuente directa, pero indudablemente es una fuente que puede ser contemporánea, es decir, ambos ordenamientos son muy similares y en última instancia se inspiraron de las mismas fuentes, cuya fuente principal es la Ley de Protección del Consumidor de España. Y en España también existe esta consideración de que en realidad, más allá de que es una norma que intenta vigorizar la autonomía de la voluntad del consumidor y la igualdad sustancial, ya no la igualdad formal, también se incorpora esta idea de que es una norma de mercado, es una norma económica, donde sus beneficios van a acudir o van a alcanzar a todos los operadores de este mercado de consumo. Y tan preocupado está el constitucionalista nacional, el constituyente nacional y el legislador nacional, que incluso en la propia Ley de Defensa del Consumidor se incorporaron normas procesales para lograr lo que los españoles identifican como el agarre del derecho del consumidor, es decir, esa aprehensión, esa materialización de los derechos sustanciales en el ámbito práctico. Por eso, la Ley de Defensa del Consumidor ha consagrado distintas herramientas procesales en ese régimen intuitivo, precisamente delimitando un ámbito de procedimiento administrativo, pero también un ámbito de procedimiento judicial, donde vemos, por ejemplo, en el artículo 52, que se prevé una posibilidad de accionar judicialmente, no solo para cuando haya un daño efectivamente sufrido por el consumidor, sino también
una amenaza de daño, que hoy por hoy parece ser también una verdad de perogrullo a partir de la instauración o la incorporación del artículo 1708 a 1710 del Código Civil y Comercial y la acción preventiva. O mejor dicho, la función preventiva de la responsabilidad civil. Nosotros en el ámbito de la Ley de Defensa del Consumidor ya desde el año 2008 teníamos incorporado que ante la mera amenaza de daño íbamos a poder accionar judicialmente, pero también lo hace en materia de beneficio de justicia gratuita, también lo hace en materia de legitimados activos, no solo desde el punto de vista sustancial de lo que se entiende por consumidor, más allá del consumidor final, sino también el consumidor equiparado y en algunos casos el consumidor expuesto, sino que también hay más actores llamados a velar por la protección práctica de los consumidores y usuarios, donde también se advierte incorporado el Ministerio Público. Entonces, no hay duda de preocupación sobre la efectividad de ese derecho sustancial consagrado en el artículo 42 de la Constitución y en la Ley 24240. En otras palabras, lo que se intenta hacer desde la Ley de Defensa del Consumidor es repensar la par conditio. Es decir, es repensar esa igualdad antiguamente considerada en términos formales hacia una igualdad desde el punto de vista material. Y a partir de ahí es donde se crean nuevas técnicas procesales, nuevas modalidades para acceder a la justicia y se instauran nuevos actores distintos al consumidor, nuevos legitimados, para precisamente generar ese agarre que recién decía y del cual hablan los españoles. Tengan en cuenta que repensar la par conditio no es otra cosa que materializar el principio protectorio que está consagrado en el artículo 42 de la Constitución Nacional, en el artículo 3 de la Ley 24240, en el artículo 37 de la Ley 24240 también, en el artículo 1094 del nuevo Código Civil. En definitiva, inclinar la balanza precisamente para el sujeto débil de la contratación, que no es ni más ni menos que el consumidor y el usuario. Pensemos en este repensar de la par conditio lo que la doctrina del activismo procesal pregona con relación a las diferencias entre los litigantes permanentes frente a los litigantes ocasionales, que también no es otra cosa más que asumir desde el punto de vista procesal lo que sustancialmente había sido modificado en la evolución de lo que es el favor debitoris hacia el favor debilis, ¿no? Ese favor debitoris que indicaba que toda interpretación tendría que estar a favor del deudor. Con el devenir de la historia, el derecho se dio cuenta que en realidad teníamos deudores muy fuertes y no deudores débiles. Imaginemos, por ejemplo, un proceso laboral donde en ese caso el deudor de la indemnización es un empleador y desde el punto de vista económico no hay duda que es el sujeto fuerte de esa relación jurídica, y por eso se evolucionó en definitiva hacia esta regla del favor debilis, es decir, no importa qué rol esté cumpliendo, si actor o demandado, lo importante es que para el derecho hay que estar a favor del sujeto más débil de la contratación. Bueno, lo mismo sucede con estas nuevas técnicas procesales en materia de derecho procesal del consumo, entre estos litigantes permanentes frente a los litigantes ocasionales. Es decir, los litigantes ocasionales desde el punto de vista jurídico, como puede ser un consumidor, puede llegar a tener la razón de justicia en el caso concreto, pero no es un litigante permanente. Y todos los que nos desenvolvemos en el ámbito del litigio, en el ámbito de tribunales, sabemos que los litigantes permanentes tienen ciertas concesiones que los litigantes ocasionales no tienen. Yo voy a contar una anécdota personal. Yo trabajé durante 10 años en la justicia provincial en la ciudad de Mar del Plata, y cuando me tocó trabajar en la mesa de entrada, recuerdo que cada uno de los bancos que iniciaba procesos ejecutivos tenían los expedientes agrupados en cajas o cajones. Y cuando venía el abogado del banco o el empleado de estudio del banco, me decía, pasame el cajón. Y cuando venía un actor, probablemente que era esto, precisamente un litigante ocasional, que no era un litigante al cual le veíamos la cara todos los días y demás,
por poco le pedíamos muestras de ADN para saber si era. Eso es algo que tiene que ver con la práctica, con la mística del día a día, pero que encubre este concepto de litigantes permanentes frente a litigantes ocasionales, y que la Ley de Defensa del Consumidor está preocupada por desbaratar. ¿Cómo está preocupada? Por estas nuevas técnicas procesales y precisamente también por la interacción o la función que el Ministerio Público está llamado a cumplir en ese ámbito. Ahora bien, ¿cuáles son las fortalezas institucionales de los ministerios públicos? Y acá voy a cumplir con ese pedido de disculpas que les comenté ni bien arranqué la exposición, que tiene que ver, ¿no?, con esta comparación entre lo que es el Ministerio Público Nacional frente al Ministerio Público de Provincia. Ministerio Público Nacional, que también es bifronte, está incorporado por el Ministerio Público de la Defensa y por el Ministerio Público Fiscal propiamente dicha. Y no lo hago para generar, digamos, ningún tipo de competencia ni nada por el estilo entre los dos órganos provinciales y nacionales, sino para ver cómo, a partir de las diferentes consagraciones normativas o ideas que se dan en uno u otro ámbito, se pueden retroalimentar. Es cierto que el Ministerio Público Fiscal, o el Ministerio Público, mejor dicho, nacional, federal, corre con ventaja en el sentido de que el artículo 120 de la Constitución Nacional le da vida, o mejor dicho, le da vida a partir del año 94. Cuando uno ve la historia del Ministerio Público, antiguamente, que se confundía con lo que era la Procuración General del Tesoro, ¿no? Que el Ministerio Público era el abogado defensor del Poder Ejecutivo. Después esa idea, desde el punto de vista, fue evolucionando para llegar al concepto del abogado de la sociedad, y hoy por hoy no hay duda que es un órgano fundamental del sistema republicano, que está por fuera de la triada entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que consagró en su momento la obra de Montesquieu, pero que nadie puede imaginar un sistema republicano sin un ministerio público, esté o no esté dentro del Poder Judicial. En el caso del Ministerio Público Federal, el artículo 120 de la Constitución Nacional lo reconoce por fuera del Poder Judicial Nacional, con una absoluta independencia. Cuando digo con una absoluta independencia, no es solo la absoluta independencia de criterio, que ya lo tenía consagrado la Corte en diferentes fallos, el fallo Lampert, el fallo Quiroga, sino que también en temas presupuestarios, económicos, de incorporación de magistrados, es decir, fiscales o defensores, lo mismo con funcionarios, etcétera, etcétera. Pero el impacto de la reforma constitucional, en definitiva, para el Ministerio Público, para los ministerios públicos de nación, en realidad lo que hace es consagrar dos grandes grupos de funciones. Es decir, dos funciones muy específicas. Una que es la que tiene desde antaño, ¿no?, que es la que por ahí se identifica más con una visión más conservadora del Ministerio Público, que es la de la persecución penal y ejercer la acción penal, o eventualmente ejercer la defensa. Digo, la que se vincula con el derecho penal y no más allá de este. Y otro es una función más genérica, que es el relativo a la defensa de la Constitución Nacional y los intereses generales de la sociedad. Es decir, que si reconocemos, en base a lo que dijimos anteriormente, que el derecho del consumidor tiene una relevancia fundamental en nuestra sociedad y en nuestro ordenamiento, bueno, podemos llegar a afirmar que se encuentra incorporado a lo que se reconoce como intereses generales de la sociedad. Y a partir de ahí, el Ministerio Público Fiscal va a estar llamado a intervenir en los casos concretos donde se discuta la aplicación de un derecho en una relación de consumo. Obviamente que después existe normativa específica que vamos a ver, pero desde el punto de vista del Ministerio Público Nacional, ya el propio artículo 120 nos da una pauta de que, precisamente por su amplitud e importancia institucional, la primera de las funciones que ahí incorporo, que es la defensa de la Constitución y los intereses generales de la sociedad, le asigna un rol específico, o le asigna un rol que puede llegar a ser considerado específico en materia de protección de consumidores y usuarios.
es el rol no penal del Ministerio Público Fiscal en el ámbito federal? Bueno, eso lo regula muy minuciosamente el artículo, la ley 27.148, que es la ley orgánica del Ministerio Público, donde se le asignan nuevos roles y deberes al Ministerio Público Fiscal, colocándolo indudablemente en un rol mucho más proactivo y dinámico de intervención específica, ya no solo como guardián de la ley o como sujeto que va a velar por el principio de legalidad, sino que también la ley 27.148, a partir de reglamentar el artículo 120 de la Constitución Nacional, lo que le asigna es un rol requirente específicamente en materia no penal. Y esto es la justificación de lo que decíamos al principio de la exposición, de por qué a partir de las diferentes intervenciones que tienen los fiscales, se están motorizando desde esa tribuna la materialización de los derechos de los consumidores y usuarios. Es decir, el rol requirente del Ministerio Público Fiscal en materia no penal es la vía, el medio que le permite a los fiscales realizar diferentes pedidos en un expediente donde existe una relación de consumo y, en definitiva, como decía Carneluti, es lo que motoriza al Poder Judicial y a que se expida sobre determinadas peticiones. Determinadas peticiones que indudablemente por el rol institucional que ocupan tienen un peso, más allá de que todos sabemos que las intervenciones del Ministerio Público en general no resultan vinculantes para el Poder Ejecutivo, pero nadie puede negar que tienen un peso específico con relación a los pedidos que pueda realizar cualquiera de las dos partes en términos de sujetos justiciables. ¿Cómo es el diseño institucional? Bueno, en Cava, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la actuación del Ministerio Público Fiscal está dividido por materias, por las materias propias que tiene el Poder Judicial, tanto de Nación como el Poder Judicial Federal. Hay diferentes fiscalías en materia civil, diferentes fiscalías en materia comercial, lo mismo, digamos, ambas competencias tienen sus correspondientes fiscalías generales o fiscalías ante las cámaras, lo mismo en el Fuero Civil y Comercial Federal, en Laboral, Seguridad Social, etc. Es decir, todo el sistema extrapenal tiene fiscalías asignadas. En el ámbito de la provincia, del Fuero Federal, de las fiscalías federales, la actuación del Ministerio Público Fiscal de la Nación está a cargo de una unidad fiscal específicamente que va a formar parte de cada fiscalía de distrito. Es decir, existe una fiscalía de distrito, una fiscalía general, si se quiere, para no meterme a explicar las diferencias que existen entre una y otra, pero al menos normativamente se consagra la existencia de una unidad fiscal, con un fiscal a cargo específicamente, que se va a dedicar o que va a entender y va a tramitar en todas las causas extrapenales o no penales, como lo nombra la ley 27.148, la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal de Nación. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, acá también, digamos, el Ministerio Público Fiscal de Nación corre con una ventaja específica con relación al Ministerio Público de la provincia, porque de las propias funciones surge que va a tener que actuar en materia de protección de consumidores y usuarios. Velar por el debido proceso legal es la función que desde antaño viene persiguiendo el Ministerio Público, pero fíjense que también habla de donde estén afectados intereses colectivos, como género, donde puede estar también comprendidos los intereses de los consumidores y usuarios, el acceso a la justicia, intervenir en los casos en que se encuentren en juego daños causados o que puedan causarse al patrimonio social, a la salud pública, al ambiente, y acá destaca al consumidor. Bueno, de esa reglamentación de funciones específicamente surge el rol que tiene que cubrir el Ministerio Público Fiscal de la Nación o el Ministerio Público Fiscal, de acuerdo si actúa en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o si actúa en las fiscalías federales con asientos en las provincias. Esto es sustancialmente diferente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. De hecho,
la ley del Ministerio Público, la ley que organiza y que determina las atribuciones y funciones del Ministerio Público Provincial, la ley 14442, emplea un único artículo para asignar las funciones del Ministerio Público extrapenal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y fíjense ustedes que de la propia redacción del artículo 29 se habla en materia civil, en materia comercial, de justicia de paz, etcétera, etcétera. Es decir, no hay una específica mención en materia de consumo, más allá de que el derecho del consumo, a ser un derecho transversal, podemos ubicarlo en materia civil, podemos ubicarlo en la competencia comercial, podemos ubicarlo en la competencia contencioso administrativa, pero pese a ser que es una ley del año 2012 y ya contábamos con casi 20 años de sanción de la Ley de Defensa del Consumidor y 20 años de la reforma del año 94 y también del artículo 38 de la Constitución Provincial, que también consagra los derechos del consumidor en ese ámbito, no se identificó a la materia consumo. Es decir, no se destacó en ese artículo 29 una especificación con relación a la protección de consumidores y usuarios. Y le agrego otro componente más de cuándo deben actuar el agente fiscal en materia extrapenal, que es cuando se manifestare afectación al interés público con gravedad institucional o requerir medidas en defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. Y acá creo yo que es donde el Ministerio Público debería ser fuerte para intervenir en materia de protección de consumidores y usuarios. Porque precisamente el artículo 65 de la Ley de Defensa del Consumidor establece que la Ley de Defensa del Consumidor es una ley de orden público, con lo cual ahí aparece la facultad requirente por parte del agente fiscal para pedir medidas en defensa del orden público, pero también en cuanto a la gravedad institucional o la afectación del interés público con gravedad institucional. Y destaco esto porque el supuesto de gravedad institucional fue, en la mayoría de los casos, como vamos a ver después con algún caso concreto, la llave de entrada para que los fiscales nacionales, es decir, los fiscales que de acuerdo a la regla del 120 de la ley 27.148, accedan al recurso extraordinario planteado ante la Corte Suprema. Es decir, los supuestos de gravedad institucional, por ejemplo, en materia de secuestro prendario, por ejemplo, en materia de beneficio de justicia gratuita, por ejemplo, en materia de legitimación activa, fue la llave de acceso para que la Corte Suprema de Justicia abra el recurso. Ahí ustedes van a ver una serie de supuestos de la Corte Suprema de Justicia donde se reconoce gravedad institucional en diferentes fallos o lo que se considera gravedad institucional, cuando lo resuelto excede el interés individual de las partes y atañe a la comunidad, cuando vulnera un principio institucional básico y conciencia de la comunidad, cuando puede resultar frustratorio de derechos de naturaleza federal, cuando la resolución del caso tiene una gran trascendencia por sus proyecciones futuras o cuando afecte instituciones fundamentales de la nación. De estos supuestos que la doctrina de la Corte Suprema ha fijado, indudablemente el derecho del consumidor se representa en el primero, que es cuando excede el interés individual de las partes y atañe a la comunidad, y cuando la resolución del caso tiene gran trascendencia por sus proyecciones futuras. Y esto implica reconocer la masividad del derecho del consumidor, sin perjuicio de que estemos en supuestos de intereses individuales homogéneos, derechos colectivos o no. La masificación propia de esta sociedad de consumo, de los medios de producción y sobre todo de la manera en que los proveedores comercializan sus productos y servicios, destapa o proyecta un interés que excede el mero interés individual y que indudablemente tiene proyecciones futuras. Tanto es así que imaginemos la penetrabilidad que tienen, por ejemplo, los contratos de adhesión a cláusulas predispuestas. Si uno se rige por el principio de pacta sunt servanda, ¿no? Que el contrato es como la ley misma para las partes, en el viejo 1197 o en el nuevo Código Civil y Comercial. Y en realidad entiende que toda la regulación contractual
es supletoria ese principio, porque al menos era lo que sucedía hasta el Código de Vélez, uno puede llegar a sostener, por ejemplo, que un proveedor masivo que emite continuamente al mercado contratos de adhesión a cláusulas predispuestas, en rigor tiene más soberanía que el Poder Legislativo. Porque si los contratos son como la ley para las partes, lo primero que se va a aplicar son las pautas que fije ese proveedor y no la ley. Entonces, fíjense la importancia y la trascendencia individual que tiene este derecho, que por eso se le ha categorizado como una ley de orden público. Porque si nos ponemos a pensar únicamente en el consumidor desde el punto de vista individual, bueno, evidentemente no hemos entendido la función de este derecho del consumo. Por eso yo creo que el artículo 29, si bien a mi criterio, y lo digo humildemente, es bastante acotado y tiene un déficit en cuanto a su técnica legislativa, sobre todo, reitero, teniendo en cuenta el contexto en el cual fue sancionado. Estamos hablando de esta ley provincial que es del año 2012, a casi 20 años de todo el sistema de protección jurídica de consumidores y usuarios de nuestro país. Un año además donde se había instaurado una comisión redactora para modificar el Código Civil y Comercial, y toda la doctrina consumeril estaba trabajando en ese sentido y tratando de generar ideas, argumentos, fundamentos que amplíen la protección de los consumidores y usuarios. Bueno, indudablemente hubiese sido preferible que desde este artículo 29 se fije un rol mucho más contundente para el Ministerio Público de Provincia. Pero creo que cuando se refiere a que manifestar afectación al interés público con gravedad institucional, bueno, desde ese concepto no podemos salirnos. El derecho del consumidor indudablemente encuadra en ese supuesto de afectación del interés público con gravedad institucional. Porque acá lo que se está jugando es el orden público económico, acá lo que se está jugando es la soberanía legislativa, muchísimo más allá que, como muchas veces se lo quiere hacer ver al derecho del consumidor, que es una suerte de derecho asistencialista entre un sujeto débil de la contratación y un proveedor fuerte, ¿no? Esto va muchísimo más allá. Fíjense ustedes, incluso, acá ya sí volviendo al ámbito nacional, lo que establece el artículo 52 de la ley 24240, donde determina un marco normativo de actuación del Ministerio Público en la protección de los consumidores y usuarios. Y acá le asigna un doble rol de manera indudable, por más allá de que hay alguna doctrina muy minoritaria que quiere hacer, que quiere implementar, instaurar o tratar de hacer decir lo que la ley no dice. Acá el rol del Ministerio Público está claro. Tiene un rol de guardián de la ley, es decir, de protección del interés general. En todos los casos, sean acciones individuales como acciones de tipo colectivo, y cuenta con legitimación activa, colectiva, para defender los derechos de una clase o de un grupo. Pero no está dada la posibilidad de que el Ministerio Público no intervenga en un caso de consumo. El artículo 52, al menos de la lectura que hacemos, así lo impone. Hay una doctrina minoritaria, reitero, que únicamente apunta a sostener de que en realidad el Ministerio Público está únicamente llamado a actuar como guardián de la ley en materia de procesos colectivos, no en materia de procesos individuales. Yo no lo advierto de la lectura del artículo 52. Y lo cual además se ve reforzado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires por la ley 13133, el Código de Implementación de los Derechos del Consumidor, que da la casualidad, además, que es del mismo autor, Gabriel Stiglitz y parte de su equipo, que redactó la Ley de Defensa del Consumidor. Por eso digo, no hay contraposiciones acá. Porque tanto en el artículo 52 como en el artículo 27 la intervención del Ministerio Público Fiscal es obligatoria. Fíjese que el artículo 27 también dice: el Ministerio Público Fiscal, cuando intervenga el proceso como parte, aspecto que está vetado, pero actuará obligatoriamente como fiscal de la ley. Es decir, la imposición para que el Ministerio Público actúe
en los casos en donde se advierte una relación de consumo es de tipo obligatoria. Y así creo que lo había entendido la resolución 315 del año 2018 del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, que entre sus considerandos se ve, digamos, el trabajo que se hizo en función de la doctrina imperante, en virtud del trabajo que han realizado otros ministerios públicos, en donde específicamente hablaba de una función o de una serie de funciones que el Ministerio Público debía cumplir en materia no penal. Pero fundamentalmente el inciso B del artículo 1 de esta resolución, que reforzaba esta intervención obligatoria que tenía el Ministerio Público y que además disponía la intervención obligatoria al comienzo del proceso y al finalizar, o mejor dicho, antes, como la última actuación, con anterioridad al llamado de autos para sentencia. Esto, que en realidad fue declarado nulo por parte de la Corte Provincial el 27 de noviembre del año pasado, vamos a ver que en realidad esa resolución del Procurador General se condice, por ejemplo, con el texto que hoy por hoy se encuentra proyectado como nuevo Código de Defensa del Consumidor. Es decir, hoy por hoy hay un proyecto de código, el cual se encuentra en trámite parlamentario, hay otros proyectos que también están en danza, andan dando vueltas, se están elaborando, pero este proyecto que ya tiene su texto, o mejor dicho, este anteproyecto que tiene el texto definitivo, porque después la discusión legislativa calculo que podrá llegar a provocar algún tipo de modificación, pero consagra la intervención obligatoria del Ministerio Público Fiscal y la consagra en los términos que lo propuso el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, es decir, al comienzo del proceso y también como última actividad previa al llamamiento de autos a sentencia. Entonces, pasando un poco el limpio, en concreto, ¿cuándo va a intervenir el Ministerio Público en materia de protección de consumidores y usuarios? Bueno, según la ley nacional encontramos legitimación activa en acciones colectivas. Vamos a ver algunos ejemplos donde el Ministerio Público Fiscal ha intervenido en este rol. Legitimado subsidiario en caso de desistimiento de las asociaciones a las acciones colectivas ya iniciadas, es decir, las asociaciones que abandonan el proceso o directamente lo desisten. Ahí cito dos fallos en donde el Ministerio Público Fiscal ha intervenido en ese sentido. Vamos a ver con mayor amplitud el caso de Proconsumer con Compañía Panameña de Aviación, que es un caso bastante reciente y muy interesante. Va a ser interventor obligado en acuerdos transaccionales. Eso surge también del artículo 54 de la ley 24240. Y en acciones expresamente reconocidas por el Código Civil y Comercial de la Nación que involucran a los derechos del consumidor, pero que no se encuentran específicamente consagradas en la ley 24240. Me refiero a la acción preventiva, una de las grandes novedades que ha traído el Código Civil y Comercial a partir de la función preventiva de la responsabilidad civil, y la acción de cesación publicitaria del artículo 1201, donde el Ministerio Público Fiscal, acreditando un interés legítimo, que el interés legítimo se lo va a dar precisamente la afectación del interés público o el interés general de la sociedad, puede iniciar esta acción tendiente a cesar, a que se provoque el cese de una publicidad ilícita, en todas sus variantes. Una publicidad abusiva, una publicidad que atente contra la seguridad del consumidor, una publicidad engañosa, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes incluso que esto que venimos explicando hasta el momento fue reconocido desde hace 17 años por diferentes tribunales superiores del país. Es decir, la falta de intervención del Ministerio Público Fiscal en los casos concretos donde se advierte una relación de consumo ha provocado la nulidad del proceso. La falta de intervención ha provocado la nulidad del proceso. Y un caso emblemático es el caso de Jiménez Tomás con Citibank, el caso de un usuario de servicios financieros, un usuario bancario, donde cuando el proceso llega a la Cámara Cordobesa y se falla, digamos, y se emite una resolución jurisdiccional, se plantea la nulidad del proceso precisamente por falta de intervención del Ministerio Público Fiscal, es decir, por la falta de la vista
al Ministerio Público Fiscal. Y ahí el Tribunal Superior Cordobés dice algo muy interesante, que es que el presupuesto ontológico de la intervención del Ministerio Público, la justificación precisamente de su accionar, consiste pues en la defensa de los intereses vinculados al orden público y social. Y la intervención del Ministerio Público Fiscal está prevista a los fines de garantizar un proceso ágil y regular que asegure la realización del valor justicia en una relación jurídica caracterizada básicamente por la desigualdad entre las partes. Por eso digo, si desde el año 2003 diferentes jurisdicciones venían sosteniendo la intervención obligatoria del MPF, incluso antes de la reforma del año 2008 de la Ley de Defensa del Consumidor, llama la atención, en definitiva, la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia, al momento de decretar la nulidad de la resolución 315 del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, precisamente alegando un vicio en su causa, que es la extralimitación de las competencias que tiene el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, puntualmente el Procurador en función del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Y esto que decía el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba ya en el año 2003, también fue reconocido por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en el año 2005 en una acción colectiva, tal vez la acción colectiva más relevante que tuvo nuestro país por decisión de la clase, que es la que llevó a cabo la Asociación Unión de Usuarios y Consumidores con Banco Provincia. Aquí se perseguía la abusividad de un seguro que por defecto se asignaba a los usuarios de los ATM o lo que se llaman cajeros automáticos, y lo que se exigía era la devolución de ese cargo por seguros. Pero los argumentos del tribunal para decretar precisamente la obligatoria intervención del MPF redundaban en que estamos discutiendo derechos que son indisponibles, orden público, hay un interés superior en tutelarlos, indudablemente a partir de la sanción del artículo 42 de la Constitución Nacional, se puede llegar a afectar el orden público económico en función de lo que hablamos al principio de la exposición, se confía la custodia de tales derechos a un órgano especial, como lo prevé el artículo 52 de la Ley 24240, el MPF del derecho privado, no del derecho penal, haya su lugar más protagónicos al controlar la inercia de las partes o una actividad conclusiva, suplir la iniciativa de las partes privadas o controlar su eficiencia, también el otro argumento, que esto lo vamos a ver muy materializado en materia de procesos de secuestro prendario. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya tenemos jurisprudencia en diferentes jurisdicciones de nuestro país que reconocen, independientemente de que sea, digamos, de que se encuentre constitucionalmente previsto el Ministerio Público o que se encuentre dentro de la esfera del Poder Judicial, le reconocen un rol verdaderamente protagónico y central en el ámbito de consumo. Y a partir de allí es que su intervención es la nulidad del procedimiento. ¿Qué es lo que dice el proyecto de ley de Código de Derecho del Consumidor que les hacía mención hace un rato con relación a hechos? Bueno, viene a robustecer esta posición. Dicen, las acciones judiciales promovidas por consumidores en razón de un derecho o un interés individual o en contra de ellos, el Ministerio Público Fiscal actuará obligatoriamente como fiscal de la ley. Es decir, no habla de acciones colectivas, no habla en todo proceso de consumo, el Ministerio Público Fiscal actuará obligatoriamente como fiscal de la ley. Y dice algo que la resolución del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires sugería que de oficio en el decreto inicial que dé trámite a la demanda o a pedido de parte, si el demandado invoca la existencia de una relación de consumo, acá analizando desde que el consumidor esté como parte demandada y no como actor, por ejemplo, en un proceso ejecutivo, puede ser el ejemplo. En caso de ausencia del planteo respecto de la existencia de una relación de consumo, pues estima que la cuestión debatida podría deberá disponer su intervención ante tal eventualidad, en dicho caso deberá pronunciarse sobre la cuestión al dictar sentencia sin que la resolución que dispone de tal intervención pueda ser considerada como
adelanto de opinión o adelanto de criterio. Y agrega, en todas las instancias, como último acto previo al dictado de la resolución que corresponda, deberá correrse vista de todo lo actuado al Ministerio Público Fiscal a fin de que emita su dictamen. La falta de intervención del Ministerio Público causará la nulidad del proceso. Es decir, todo esto que venimos hablando y que la doctrina y la jurisprudencia viene pregonando hace muchísimo tiempo, se ve totalmente robustecido en el ámbito del proyecto de ley de Código de Defensa del Consumidor que hoy por hoy se encuentra en debate. Concretamente, ¿qué alcances tiene la intervención del Ministerio Público Fiscal o en qué ha intervenido, al menos desde el punto de vista del Ministerio Público Fiscal de Nación? Bueno, un rol preponderante lo jugó en materia de beneficio de gratuidad. Ustedes saben que el artículo 53, como el artículo 55 de la ley 24240, consagra el beneficio de gratuidad de las acciones de consumo en favor del consumidor. Y ahí la discusión que se daba de manera prácticamente cotidiana o diaria en este tipo de procesos era la extensión de este beneficio de gratuidad. Es decir, el beneficio de gratuidad debe aplicarse de manera automática y comprende no solo a la tasa de justicia, sino también las costas y costos del proceso, y otra visión que sostenía que únicamente el beneficio de justicia gratuita iba a alcanzar a la tasa de justicia. Podemos hablar muchísimo sobre el beneficio de justicia gratuita, la discusión que se dio en el ámbito parlamentario entre los diferentes diputados y senadores cuando hablaban del beneficio de gratuidad como sinónimo del beneficio de litigar sin gasto, lo cual implica reconocer que alcanzaría no solo los dispendios que se tienen que hacer en materia de tasa de justicia, sino también de más costas y costos, lo cual alcanza a los honorarios de los abogados. Pero acá lo importante es, digo, más allá de esa discusión teórica o doctrinaria, es el rol que cumplió el Ministerio Público Fiscal al momento de intervenir no solo en acciones colectivas para tutelar el beneficio de justicia gratuita de las asociaciones, sino también en materia de derechos individuales del consumidor, y tanto es así que interpuso diferentes recursos extraordinarios ante la Corte Nacional, los cuales hoy por hoy se encuentran en pleno tratamiento. E incluso ha logrado, a través de la intervención del Ministerio Público Fiscal, de modificar algunos criterios como es el fallo Soli, que ustedes ven ahí, en materia de beneficio de litigar sin gastos, beneficio de gratuidad, que dispuso la Sala B de la Cámara Nacional de Comercio. A partir de una intervención del propio Ministerio Público, la Sala B modificó su criterio y reconoció este alcance automático y amplio del beneficio de justicia gratuita. También tuvo otras intervenciones destacadas a partir de sus dictámenes, digamos, entrelazando un poco esta función que tiene que ver como guardián de la ley y también ejerciendo muchas veces la facultad requirente porque ha pedido nueva producción de prueba, fundamentalmente, pero por ejemplo en casos de salud, en el caso de Gregorini Cluselas con Omint o en el caso García con Swiss Medical, a partir de sus dictámenes se ha logrado, por ejemplo, revertir los aumentos que las obras sociales o las empresas de medicina prepaga han aplicado por razones de edad. Es decir, aquellas personas que cumplen más de 60 o 65 años y por el solo factor de la edad se les aumentaba sensiblemente la cuota de su plan de salud y bueno, eso ha sido considerado una cláusula abusiva a partir de una serie de dictámenes donde se ha analizado la abusividad de ese proceder por parte de las empresas de medicina prepaga y las obras sociales. Otro lugar también que ha ocupado de manera central el Ministerio Público Fiscal en materia de intervención fue el que se dio en los conocidos pagarés de consumo. Pero hay un caso que es muy particular, que es HCI con Fernández Lorenzo, ejecutivo, que se da un supuesto muy particular porque HCI es la sociedad explotadora del casino flotante, es decir, de un casino. ¿Qué es lo que había sucedido? Fernández Lorenzo, en pleno juego de apuesta, había suscrito diferentes pagarés. Es decir, en el ámbito del casino, jugando a los juegos de azar, se ve que se iba quedando sin dinero, no era una noche que
que venía con la suerte de su lado, y a medida que se iba quedando sin dinero, iba suscribiendo pagaré, y el casino lo que hacía era prestarle dinero para jugar. Algo que ya de por sí, desde todo sentido común, digamos, genera cierto cuestionamiento, ¿no? Ustedes saben la patología de la ludopatía, el esfuerzo que muchas veces ha hecho el Estado para tratar de desterrar este tipo de prácticas. Recuerdo en el ámbito de la ciudad de Mar del Plata, cuando se planteó un amparo para sacar de los casinos los cajeros automáticos, etcétera, etcétera. Bueno, acá se firmaban pagarés de consumo. En primera instancia, en su momento, se había hecho lugar a la ejecución, y a partir de un análisis de la Fiscalía ante la Cámara Comercial, se dictaminó precisamente en que estamos en presencia de un pagaré de consumo en donde subyacía un contrato de mutuo de consumo, pero también subyacía un contrato de juego y apuesta de consumo. Es decir, tenía un fin lúdico con carácter de destinatario final, este señor Fernández Lorenzo. Se evidenció toda esta situación y finalmente se logró desbaratar esa ejecución del pagaré, precisamente por no cumplir con el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor y por afectar fundamentalmente la dignidad consagrada en el artículo 8 bis de la Ley 24240. Un fallo que les nombré hace un rato, que es el fallo Proconsumer con Compañía Panameña de Aviación, es un fallo muy interesante porque, si bien está caratulado con la asociación que le dio inicio a esa acción colectiva, que es la asociación Proconsumer, lo cierto es que Proconsumer abandonó en un momento esta acción judicial, y quien ejerció la legitimación activa fue el Ministerio Público Fiscal, a través de la Fiscalía Contencioso Administrativa, Civil y Comercial Federal, el doctor Gilligan, con apoyo de lo que es el programa de protección de usuarios y consumidores del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que opera dentro de la órbita de la Procuración General de la Nación, asumió la acción para que muy recientemente y finalmente la justicia establezca que la práctica del overbooking, es decir, la sobreventa de pasajes aéreos, lo que provoca que muchas veces algunos consumidores, pese a haber pagado un ticket aéreo, se queden abajo del avión porque el vuelo está sobrevendido, pero lo que finalmente se logró fue que se lo constituya como una práctica comercial abusiva, que precisamente atenta contra los derechos de los usuarios y consumidores. Y ahí el rol que asumió el Ministerio Público fue un rol verdaderamente determinante, porque imagínense que en esta acción la asociación actora había desistido, o mejor dicho, había abandonado el proceso. Es decir, si acá el Ministerio Público Fiscal, previo análisis de oportunidad, mérito y conveniencia, porque no es que el Ministerio Público Fiscal, digamos, tiene que asumir la legitimación activa de manera automática, ¿no? Tiene que analizar la acción, tiene que ver si la demanda, por ejemplo, está planteada en debida forma, tiene que ver si existe una posibilidad de éxito en el caso, cómo está operando la doctrina en ese contexto, cuál es el valor o cuál es el avance que tiene la jurisprudencia. Es decir, una vez que realiza todo ese análisis, el rol de legitimación activa, en este caso concreto, fue fundamental. Porque si no, todos aquellos usuarios de la Compañía Panameña de Aviación, es decir, de Copa, de la que es conocida como, de la empresa de aviación que es conocida como Copa Airlines, no hubiesen tenido absolutamente ninguna solución a los conflictos de overbooking que han sufrido. Otro rol fundamental del Ministerio Público Fiscal, lo vamos a comentar en último lugar para así ya dar lugar a las preguntas, fue el que el Ministerio Público cumplió en materia de secuestros prendarios, y fundamentalmente en materia de incompetencia y en materia de vía inadecuada para ejecutar, aunque únicamente esto es una habilitación de estancia para secuestrar un vehículo prendado, pero en definitiva para que un banco finalmente, a través de una subasta privada, se cobre una deuda que indudablemente era o es una deuda basada en una relación de consumo. Es un crédito al consumo. Ahí lo que destacó el Ministerio Público a partir de su intervención fue las diferentes digamos, controversias que se generan a partir
del artículo 39 de la Ley de Prenda, el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 18 y 42 de la Constitución Nacional, la nueva concepción de la triada contractual condicionante de la análisis de aplicación, reconoció una conexidad contractual no solo entre el contrato de mutuo, sino también entre el contrato de prenda, y fundamentalmente lo que destacó es una novedad que trae el nuevo Código Civil y Comercial, que es la situación jurídica abusiva, ya no la cláusula abusiva o los contratos abusivos, sino esta convivencia entre diferentes actos jurídicos de distinta naturaleza, pero que colocan en una posición dominante al proveedor de la relación jurídica. Ahí vemos también una afectación de los derechos de la defensa de los consumidores, donde en ese supuesto de secuestro prendario el consumidor no puede realizar ningún tipo de intervención, una afectación del deber de información, y finalmente lo que termina sosteniendo el Ministerio Público Fiscal es un desplazamiento por colisión de las normas de la ley de prenda, es decir, el artículo 39, en función del artículo 36 de la ley 24240. Es decir, el artículo 36 de la ley 24240, en tanto regula el artículo 42 de la Constitución Nacional y en tanto es una norma de orden público, desplaza por colisión al artículo 39, que establece únicamente un secuestro del bien prendado y eventualmente una subasta privada. Fíjense, aparte, en función de actores muy puntuales, ¿no? Estado nacional, Estado provincial, Estado municipal y bancos. Por último, fíjese que fue tan importante esta intervención por parte del Ministerio Público Fiscal en el caso de Nación, que a través de un recurso extraordinario planteado por la Fiscalía de Cámara en lo comercial, la Corte Suprema reconoció por mayoría la falta de validez del trámite de secuestro prendario y precisamente destacó la tutela especial que consagra al consumidor. Este era un fallo de la sala A, donde se habilitaba el secuestro prendario, donde ese fallo no había hecho absolutamente ninguna referencia al dictamen de la Fiscalía de Cámara, no había hecho referencia a la facultad requirente, no había tratado la facultad requirente que había solicitado la Fiscalía de Cámara, y la Corte, ante esa circunstancia, la Fiscalía de Cámara plantea un recurso extraordinario federal, y la Corte no solo abre el recurso, sino que también le hace lugar y manda a dictar una nueva sentencia, teniendo en cuenta fundamentalmente esta nueva idea de los derechos de los usuarios y consumidores que hemos visto desde el principio de esta exposición. Bueno, por mi parte, esto es lo que quería compartir con ustedes. Si les parece, voy a dejar de compartir pantalla para ver si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. A ver. Ahí veo chat de la reunión. No sé si tengo una buena conectividad. A ver. Bueno, voy a empezar a leer algunas preguntas que están acá. ¿Qué en cuanto al rol del MPF en el tema multas generadas como consecuencia de la intervención de los juzgados de faltas municipales que tramitan el foro contencioso administrativo y la intervención como tercero del damnificado debería ser obligatoria? Debería ser obligatoria. ¿Qué hay en cuanto al rol del MPF en el tema de multas generadas como consecuencia de la intervención de los juzgados de faltas municipales que tramitan el foro contencioso administrativo y la intervención como tercero del damnificado? A ver, a mi criterio, el Ministerio Público Fiscal tiene que intervenir en todo proceso de consumo. O sea, por lo menos es lo que yo advierto del artículo 52 y sobre todo lo que advierto de la télesis del sistema de protección. El artículo 52 de la letra de la ley, digamos, habla que la intervención del Ministerio Público Fiscal necesariamente
o es obligatoria a partir de que se encuentre un interés o un derecho del consumidor amenazado o consumado. Ahí no hay dudas. Ahora, de la propia télesis de la ley 2440, en conjunción con lo que dispone o con lo que intentamos abordar a partir de cuál es el rol fundamental en el diseño institucional del Ministerio Público, es decir, la protección del interés general de la sociedad o el interés público y la posible afectación de una gravedad institucional, yo creo que ahí no hay duda que el Ministerio Público Fiscal debe intervenir. En cuanto a la intervención del tercero damnificado, esa es una discusión desde hace mucho tiempo en la doctrina consumerista, sobre todo teniendo en cuenta las posibilidades o la posibilidad puntualmente que se le genera al consumidor en materia de procesos administrativos con el reconocimiento del daño directo. Entonces, a partir de que, digamos, el tercero damnificado puede llegar a tener un reconocimiento indemnizatorio en sede administrativa, uno podría llegar a sostener que puede llegar a existir una citación obligatoria del tercero damnificado o del consumidor damnificado puntualmente. Yo soy partidario de que me parece que la finalidad que tiene el derecho administrativo y fundamentalmente el derecho administrativo sancionador, que es el supuesto, digamos, que se prevé en esta materia, no resulta compatible con la intervención de ese consumidor. El consumidor tiene la vía expedita absolutamente para iniciar el proceso civil y comercial tradicional para, en definitiva, lograr el reconocimiento material de su derecho. Entonces, ¿a qué voy con esto? Creo digamos, que exista o no exista la intervención del tercero damnificado en un proceso de contencioso administrativo de defensa del consumidor no provocaría ningún supuesto de nulidad ni nada por el estilo. Sí creo que el Ministerio Público Fiscal, en la télesis que reconoce la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 42, el artículo 38 de la Constitución Nacional, la intervención sí definitivamente es obligatoria. Creo que la vista no se puede suplir de ningún modo. Pregunta, si asimilamos el concepto de interés general de la sociedad con el orden público, a ver, es bastante largo. Minuto. Si asimilamos el concepto de interés general de la sociedad con el de orden público, en intervenir el Ministerio Público. Por ejemplo, derecho laboral, orden laboral. Derecho de familia, orden público. Y aún en el derecho privado patrimonial, el orden público aparece también como límite negativo. Por ejemplo, moral pública como límite del objeto de los actos, ¿no debería entonces haber un plus en el interés afectado? ¿Basta con la sola presencia del consumidor? No, yo considero que eso es algo que de hecho sostiene, parecería sostener la resolución de la Suprema Corte y por algunas intervenciones que he visto de algunos fiscales provinciales, creo que es lo que se pregona, ¿no? Que hay una diferencia entre orden público e interés público, y que la hay, que sin duda la hay, pero que el orden público desde su definición tiene que ver con los principios más fundamentales de nuestro ordenamiento. Los principios más fundamentales de nuestro ordenamiento no tengo duda que forman parte del interés público o del interés general de la sociedad. De hecho, tan particular es el orden público que, por ejemplo, a decir de Borda, ¿no? Son estos derechos indisponibles, irrenunciables para las partes, y la legalidad, en definitiva, ahí va a estar dada por la intervención del Ministerio Público Fiscal. Digamos, la legalidad en cuanto al cumplimiento y la materialización de ese orden público que, en definitiva, en materia de defensa del consumidor, como también en materia laboral, no deja de ser un piso mínimo de protección. Eso es lo que tiene que venir a garantizar el Ministerio Público en la intervención concreta de las acciones de consumo. ¿Por qué? Porque acá, reitero, lo que se persigue, más allá de que en el caso concreto se pueda llegar a reconocer un derecho individual o un derecho individual referido a intereses individuales homogéneos, etc., lo que acá se está discutiendo es la trascendencia que la sociedad de consumo tiene en nuestra organización económica, en nuestra organización de mercado y en nuestra organización social. Entonces, eso es lo que el legislador en su momento tuvo en cuenta para definir, esto es un piso mínimo. Esto es un piso mínimo de protección, donde incluso fíjense que
los propios jueces están obligados a aplicar derechos del consumidor por esta nota de orden público. Y en lo personal considero que el Ministerio Público Fiscal, en función de ese orden público, está llamado a dar legitimidad, a darle legalidad a ese proceso, reitero, sea individual o sea colectivo. Hago un mayor énfasis en materia individual, porque no hay duda que un proceso colectivo es un proceso complejo y que trasciende el mero interés individual de las partes. Pero un derecho individual, por esta masificación específica que tiene el consumo, también tiene trascendencia individual, más allá de que procesalmente no se los pueda perseguir con la clasificación del interés individual homogéneo. Pero no hay duda, por ejemplo, que en el pagaré de consumo hay una trascendencia individual que tan trascendente es que afecta al mercado del crédito. Porque uno puede pensar únicamente en un pagaré de consumo en materia bancaria, pero también hay un montón de actores que no son esencialmente entidades financieras y que también juegan un rol preponderante en materia del mercado del crédito. Lo mismo sucede, por ejemplo, en materia de salud. Lo mismo sucede, por ejemplo, en materia de publicidad, publicidad abusiva, publicidad discriminatoria, publicidad que afecte a niños o a grupos hipervulnerables. Yo no veo una diferencia ahí. Indudablemente también el orden público establece un supuesto de límite, un supuesto de discriminación negativa al momento de si tal o cual órgano debe intervenir o no. Pero en el caso del derecho del consumo, para mí el artículo 52 es clarísimo. Las fuentes en las cuales se ha inspirado son coincidentes. La doctrina preponderante lo viene sosteniendo. Diferentes tribunales provinciales y nacionales así lo indican, tanto que han decretado la nulidad de muchos procesos donde el Ministerio Público Fiscal no ha intervenido, y la norma proyectada también así lo considera. Digo, me parece que eso no tiene demasiadas fisuras. A ver, los prisioneros... Perdón, porque lo tengo muy chiquito. Entonces, el juez, antes de dictar sentencia... Doctor, entonces, en un juicio ejecutivo de una compañía financiera, el juez, antes de dictar sentencia, debería darle intervención al MPF. A ver, acá depende que... En concreto, la respuesta es sí, pero para mí mucho antes de dictar sentencia. Yo creo que el juez, en el primer auto, donde le llega un título con, lo digo entre comillas, fuerza ejecutiva, debería parar la pelota en términos futbolísticos y decir, bueno, acá podemos llegar a estar en presencia de una acción, digamos, de recupero de un crédito de consumo, podría llegar a existir una relación de consumo y en consecuencia, si hay una relación de consumo, el Ministerio Público debe intervenir. Después están las otras discusiones de cómo se interviene, mejor dicho, cómo se integra el título, si el juez debe pedirle más o menos documentos, si tiene que pedirle el mutuo, si más información, etc. Pero para mí, de acuerdo a lo que dispone el artículo 52, lo que dispone el artículo 27 de la ley 133, y reitero, lo que dispone la norma proyectada, la intervención del Ministerio Público Fiscal es obligatorio, incluso cuando el consumidor es un sujeto demandado y no un sujeto actor. La intervención es exclusiva en casos contenciosos, puede darse su intervención en procesos administrativos. Bueno, Noelia Belén Roldán, acabas de hacer una pregunta muy interesante, la voy a leer. ¿La intervención del MPF es exclusiva en casos contenciosos o puede darse su intervención en procesos administrativos? Es muy, muy interesante porque esto reconocería o no, depende de la respuesta, la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal desenvuelva algún tipo de actividad más allá de los límites propios del Poder Judicial. En el caso de Nación, que cuenta con el artículo 120 de la Constitución Nacional, con lo cual, reitero, es un órgano extrapoder o cuarto poder, dependiendo de la biblioteca constitucionalista que uno utilice, pero que no hay duda que tiene absoluta independencia y de todo tipo. Yo creo que el Ministerio Público Fiscal tiene competencia para intervenir más allá de los límites del Poder Judicial, es decir, tiene posibilidad de
no solo intervenir en un proceso administrativo, sino intervenir en una etapa previa no administrativa. El Código de Defensa del Consumidor de Brasil al respecto tiene algo muy interesante, que en su momento, cuando estábamos en el Ministerio Público Fiscal Nación, en Cava, yo ahora estoy en el Federal, en Mar del Plata, quisimos implementarlo, después, bueno, por diferentes circunstancias no se pudo hacer, pero el Código de Defensa del Consumidor brasileño tiene algo que se llama los términos de ajustamiento de conducta, así los denomina, términos de readecuación de conducta sería. Tengan en cuenta que el Ministerio Público Fiscal en Brasil concentra el 97% de las acciones colectivas en trámite en los tribunales de aquel país. Pero ¿qué es lo que hacen con estos términos y condiciones? Detectan una falla del mercado, por ejemplo, una falla publicitaria, una publicidad abusiva, una publicidad discriminatoria, y lo que hacen es plantean un ámbito de negociación. Llaman al proveedor, le dicen, mira, para nosotros esto es una publicidad ilícita, una publicidad abusiva, vamos a iniciar acciones legales, vos estás dispuesto a firmar un término de readecuación de conducta en el cual, por ejemplo, conste con la acción de cesación, o mejor dicho, la cesación de la publicidad, y que además, no sé, instaures o lances al mercado programas de rectificación publicitaria, por ejemplo, no sé, pienso en programas que tengan que ver con la tutela de los menores, la tutela de las mujeres, nada, de grupos reconocidos como hipervulnerables, lo digo específicamente a partir de la última resolución que dictó la Secretaría de Comercio, LGTB+, etcétera. Bueno, a ver, si estás de acuerdo, firmamos, valga la redundancia, un acuerdo, una readecuación de la conducta y evitamos la vía judicial. Eso creo que Noelia de alguna manera responde a tu pregunta porque en el ámbito nacional por lo menos esa posibilidad está, es decir, la de intervenir más allá de procesos judiciales estrictamente considerados. En el ámbito provincial, en este punto lo veo un poco más complicado, porque es cierto que también tienen la tutela del interés público cuando se ve afectada la gravedad institucional, pero no veo un resorte normativo que le permita realizar ese juego. Trabajo en un juzgado y nos ha llegado por declararse incompetente juzgado de origen a considerar. A ver, minuto. En el caso del S4, perdón, se me fue. Se me fue. Trabajo en un juzgado y nos ha llegado por declararse incompetente el juzgado de origen por considerarse que es una relación de consumo. Sí, Alfredo José Reyes, esto en realidad responde a doctrina de la Suprema Corte de Justicia, el fallo Cuevas con Salcedo en su momento. Estamos hablando del mes de agosto, no recuerdo si fue 31 de agosto o 1 de septiembre del 2010. Ahí lo que se discutía era la incompetencia entre dos juzgados provinciales, uno porque decía que se debía aplicar las reglas de competencia del Decreto Ley 5963, es decir, de la Ley de Letra de Cambio y Pagaré, junto con el Código Adjetivo. El otro juzgado lo que sostenía era que debía aplicarse la regla de competencia del artículo 36 de la Ley 2440, que dispone que todo proceso de consumo debe ser radicado ante el domicilio real del consumidor. Ahí finalmente la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires lo que hace es determinar que ante la existencia de elementos serios y justificados, así dice precisamente el voto del doctor Petillani, que permitan concluir la existencia de una relación de consumo, debe aplicarse la Ley de Defensa del Consumidor por sobre el Código Adjetivo, fundamentalmente para evitar un supuesto de fraude a la ley, es decir, algo que goza de aparente legalidad, pero que en definitiva lo que pretende es sortear la finalidad de otra ley más tuitiva. Es decir, la Ley de Defensa del Consumidor lo que pretende es proteger al consumidor, al usuario y al mercado, y para eso establece herramientas procesales como lo vimos, y para eso fija una competencia específica. Si aplicaríamos ley de letra de cambio y pagaré y reglas de competencia del Código Adjetivo, el consumidor debería litigar en extraña jurisdicción. Cuevas con Salcedo eso lo resuelve y por eso probablemente has recibido en tu juzgado alguna incompetencia de otro juzgado que así la ha decretado en materia de procesos ejecutivos. Eso es algo que hoy por hoy ya prácticamente no se discute.
porque tanto la Corte Provincial como la Corte Nacional, y justo un año después de Cuevas con Salcedo, el 29 de junio del 2011, hubo un fallo plenario de la Cámara Nacional de Comercio, que recomiendo su lectura, no solo por lo que resuelve, sino por todo lo que fija como argumentos en favor de la protección de consumidores y usuarios, fundamentalmente los votos del doctor Pablo Heredia y Rafael Barreiro. Pero sí, eso surge de ahí. A ver. A ver. Se me fue perdón que se me fue para arriba. En los casos de secuestros prendarios, ¿deberá intervenir desde el inicio de los mismos? En el caso de los secuestros prendarios, deberá intervenir el Ministerio Público desde el inicio de los mismos y antes del libramiento del mandamiento. A ver, lo que ha fijado la Cámara Nacional de Comercio, fundamentalmente en la Sala C, y lo que uno puede llegar a advertir de lo que se trasluce de los fallos que referencié en el Power de la Corte, es que sí, ante la existencia de un secuestro prendario donde se pueda llegar a presumir de que la relación subyacente es una relación de consumo, el Ministerio Público debería estar interveniendo. Se le debería dar una vista previa al Ministerio Público Fiscal. En el caso del Ministerio Público Fiscal de la Nación, muchas veces intervino en grado de apelación. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo porque algunos jueces comerciales aplicaban de manera oficiosa el sistema de protección jurídica de consumidores y usuarios a los secuestros prendarios. El proveedor, es decir, la entidad financiera, apelaba esa resolución y la Cámara, cualquiera de sus salas, le daba vista a la Fiscalía ante la Cámara en lo comercial y a partir de ahí, bueno, se dictaminaba y se fijaban estos argumentos que vimos. A ver. La temática. En el caso de los secuestros prendarios. Cuando dejo de buscar acá, se me va para arriba. Excelente, muchas gracias. ¿Cuándo se invoca una relación de consumo? ¿Es estrictamente necesario que el beneficio de litigar sin gastos determine y contenga en sus fundamentos la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor? A ver, si se invoca la relación de consumo, no tengo dudas que se aplica de manera automática el artículo 53 y el artículo 55 si estamos en materia colectiva, y por ende se torna operativo de manera automática el beneficio de justicia gratuita. ¿Hay diferencias entre uno y otro? Sí, el artículo 53 lo que dispone es que el proveedor puede revertir ese beneficio, es decir, mediante el inicio de un incidente, la producción de prueba y tendiente, digamos, a acreditar que el consumidor cuenta con fondos suficientes para afrontar los gastos del proceso, bueno, esa es la diferencia que existe entre una acción colectiva y un proceso individual. ¿Cuáles son las vías las posibles vías que controvierten eso? Bueno, la mala fe, temeridad y malicia, digo, instituciones de tipo general que podrían llegar a condicionar un actuar fraudulento en el sentido de que alguien invoque que existe una relación de consumo para no pagar tasa de justicia y resulta que después se compruebe que el proceso individual iniciado en apariencia de consumo no tenía absolutamente nada que ver con los derechos del consumidor. Esto es algo que en realidad en materia de procesos colectivos, el Código Iberoamericano de Procesos Colectivos, el Código Modelo para Iberoamérica de Procesos Colectivos, ya tiene receptado desde hace bastante tiempo, es decir, esta posibilidad de que una asociación o cualquier legitimado activo inicie un proceso que alegue ser de consumo y en realidad lo haga de mala fe. Bueno, ahí indudablemente el beneficio no tendrá viabilidad y tendrá que solventar los gastos del proceso. Siendo la educación un derecho humano fundamental y obligatorio en sus tres niveles. Acción nacional de acciones derivadas, la no renovación del contrato educativo, matriculación de instituciones privadas por diversas causas de tu criterio. ¿Debería intervenir el Ministerio Público?
No entiendo si la pregunta apunta en sede judicial o la simple falta de matriculación, digamos, en función del ámbito privado. Reitero, si es un proceso judicial, no tengo duda, el servicio educativo puede constituir un servicio de consumo, hay un proveedor, hay un destinatario final, ahí puede ser un proceso de consumo indefectiblemente. Acá creo que aclarás en sede judicial. Sí, en sede judicial no tengo duda que el Ministerio Público Fiscal, siendo un proceso de consumo, debe intervenir. Debe intervenir, así lo dispone, reitero, el artículo 52, así lo dispone el artículo 27 de la 13133, así lo dispone la norma proyectada, así lo dispone la jurisprudencia imperante, comparada, por decirlo de alguna manera, es decir, yéndonos del ámbito de la provincia de Buenos Aires, no solo a Nación, sino también a otras provincias, y así también lo entiende la doctrina por los fundamentos que tratamos de esbozar en la presentación. Bueno, Doc, me parece que ya no quedan más preguntas. Por mi parte queda agradecerte nuevamente la invitación a participar en este encuentro, agradecer la asistencia de todos y todas, y bueno, y obviamente quedar a disposición en la presentación, que si no me equivoco quedó grabada, tienen mi correo electrónico, así que cualquier consulta que me quieran hacer o cualquier intercambio, por supuesto estoy abierto, así que pueden contar conmigo. Bueno, Gonzalo, te damos muchísimas gracias. Tu explicación fue brillante. Creo que quedó más que claro que el Ministerio Público tiene que intervenir en todas las relaciones de consumo, porque si no, no cumplirían con la normativa, ya que el fiscal es el que debe estar siempre mirando la ley de las personas, de los consumidores y usuarios, porque la verdad es que siempre las relaciones son, ¿no? Diferentes y que son como asimétricas, para decirlo de alguna forma. Así que te súper agradezco tu explicación. Gracias a todos por compartir esta charla de Gonzalo. Y bueno, quedamos para cualquier otro tipo de charla que quieran después hacer. Pero acá terminamos este Zoom. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.